de una realidad absurda. Ahí va, el lunes 12 de agosto. Mucho para contar, arranca una semana movida como siempre. En la Argentina no es una novedad. Habló Fabiola Yáñez con Infobae. Se espera que declare esta semana para ratificar ante la justicia el contenido de la entrevista del sábado. El Ministerio Público Fiscal pidió a los medios no difundir las fotos con los golpes. Mientras tanto, Alberto Fernández, en Puerto Madero, volvió a repetir que es inocente. Dejó ahí alguna versión en diálogo con Berbisky en el cohete a la luna. La nota del País, el País de España, que sigue sin publicarse porque están esperando la respuesta también a lo dicho por Alberto Fernández de Fabiola Yáñez. Una recomendación ahí de la editora de género del medio. Mientras tanto, comienza un paro en las universidades nacionales. Hoy continúa también el paro de aceiteros y aumenta el colectivo en el AMBA y en otras partes del país. Este miércoles Milei hablará ante el Círculo Rojo en el evento del Council of the Americas. En el mismo día se difundirá el dato de la inflación de julio, que el gobierno anticipa que será inferior al 4%. Sabemos que la inflación es la bandera principal, ¿no? El barco en el que está el presidente Milei a fondo, casi como única condición para sustentar de alguna forma el éxito de su gobierno, y mientras tanto la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones, aunque crece a la par el temor por perder el empleo, según una encuesta mundial de Ipsos que vamos a repasar ahora. También el miércoles Cristina Fernández de Kirchner se presentará a declarar en la causa sobre el intento de asesinato en su contra, mientras el peronismo está en busca del orden perdido. Los gobernadores Kicillof y Quintela realizaron un acto el viernes con la participación de todos los sectores y un llamado a renacer de esta crisis. Vamos a contar ahí algunas novedades. También sobre los libertarios amigos de Astiz. Allanaron el penal de Seiza por la visita de los diputados a los genocidas. Y las últimas novedades de Venezuela. Todo esto mientras le ponen un like y dejan un comentario. Arrancamos a resumir. Habló Fabiola Yáñez, habló con Infobae, relató detalles de lo que fueron sus últimos meses en la quinta presidencial de Olivos. Dijo que estuvo sola, que no la dejaron hablar, que nadie la defendió. Fueron algunas de las expresiones que utilizó para explicar el momento que vivió mientras seguía en pareja con el expresidente, mientras se la culpaba por la fiesta en Olivos, algo que aseguró que ella no organizó y que fue parte también central de la pelea con Alberto Fernández. También dijo haber sufrido acoso telefónico y terrorismo psicológico. Un breve resumen, a ver. He cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. Esta persona estuvo durante 2 meses y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace. Bueno, eso fue el sábado, publicado por Infobae, una charla que dura unos 40 minutos y bueno, dejó ahí varios títulos, ¿no? Mientras tanto, Alberto Fernández le dio su versión de los hechos a Horacio Berbisky en el cohete a la luna, en una entrevista de, según dijo, 1 hora y cuarto en la mañana del viernes, con la condición de que no se publique antes de la otra entrevista que concedió, que era al diario español El País. Ahí el expresidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sino, textualmente dice, a un tratamiento estético contra las arrugas. Muy polémico. El País, por cierto, estamos todos esperando esa famosa nota del País, pero como decíamos, tiene un protocolo en caso de violencia de género por el cual antes de publicar la versión del denunciado debe comunicarse con la víctima. Bueno, dice la nota de Berbisky, recluido en su departamento de Puerto Madero, que el viernes fue allanado y del que se secuestró su teléfono, Fernández se declara víctima de una operación del Grupo Clarín, aprovechando la fragilidad de una persona con graves problemas psíquicos, cosa que cree posible demostrar, es lo que dice Berbisky del diálogo con Alberto Fernández. El expresidente dice, una explicación para las fotografías, pero trastabilla ante los chats en los que Yáñez lo acusa de golpearla durante 3 días seguidos. Su asombrosa explicación es que ella le pegaba a él durante las discusiones que admite frecuentes por el estado de salud de su esposa. Bueno, esa es la postura, al menos por ahora, de negación total y decir que todo es falso del presidente, al menos en diálogo con Horacio Berbisky en esta nota publicada este domingo en el cohete a la luna. Veremos qué dicen en el País de España y si después, por supuesto, qué dicen la justicia, ¿no? Que en definitiva es lo que vale en este caso. Bueno, mientras tanto, la justicia ordenó el allanamiento del departamento en el que vive Fernández, en Puerto Madero, y le secuestró el teléfono en el marco de la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez. La medida fue ordenada por el fiscal Carlos Rívolo, que instruye en la causa que está en manos del juez Julián Ercolini. ¿Qué habrá en esos teléfonos?
en el iPad, en varios pendrives y tarjetas de memoria, por ahora un misterio. Muchos esperando, ¿no? Con cuchillo y tenedor, Sí. a ver qué sale de ahí adentro, ¿no? Mucha expectativa. Se habla de eso, digamos, de la expectativa que hay porque se abra ese teléfono. Sí, sobre todo porque, más allá de que es mucho lo que le llevaron, digamos, 2 teléfonos, un iPad, muchos pendrives y tarjetas de memoria, uno, a juzgar por los hechos recientes, no parece haber sido Alberto Fernández muy cuidadoso, ¿no? Al momento de filmar incluso situaciones de su vida privada, ¿no? Así que bueno, veremos. No, y darle el teléfono a un niñito también. Sí, eso no lo tengo confirmado. Bueno, no, no, suponiendo sí. que haya sido no está así. tan claro que haya sido así. Sí, es una ¿De dónde versión es? un poco naif, la De- verdad, de dónde cómo salen, ¿no? salieron esos videos a la luz. Pero bueno, ahora todo esto lo tiene la justicia y también hemos visto, por ejemplo, las fotos de Fabiola, que no hay mucho interés en mantener el secreto de sumario, ¿no? Rápidamente las cosas llegan a los medios, así que bueno, parece que los próximos días va a haber mucho rock and roll ahí. Bueno, mientras tanto, en la tarde de este viernes, un rato antes del allanamiento, se difundió por canales informales una carta de renuncia de Alberto como presidente del PJ Nacional, concretando la salida de un puesto que en la práctica ya no ejercía, estaba en licencia de ese puesto desde marzo. Digo por canales informales porque esto, al menos hasta donde yo sé, no entró a la sede de Mateu del PJ, ni tampoco lo publicó Alberto Fernández en sus redes, por lo tanto, fue algo que empezó a circular y listo, chao, renunció Alberto Fernández y punto. Hay algunas versiones muy, muy extrañas sobre cómo surge esa carta, de dónde surge, si era efectivamente una carta de Alberto Fernández o no. Hay como cosas raras que se están comentando. Hay sospechas que pueden no ser. Está mal escrito, es raro. Sí, sí, es verdad. Pero ya Tiene está. faltas de ortografía. Pero ya está, es como listo, renunciaste. Alguien lo llamó y le dijo, bueno, che, renunciaste, ¿eh? Sí, Algo así. algo así. No puedo hacer ahora la carta, te la hacemos nosotros. Dice la carta, ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare. De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino. Convencido, pim, 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 pam. Bueno, listo, me fui, dice la carta que tiene la firma de Alberto Fernández. La renuncia se la venían pidiendo desde todos los sectores del peronismo, aunque todavía no tienen definido una salida. Ahora tiene que haber un llamado a elecciones. Por ese motivo, este viernes se reunieron Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Lucía Corpacci, para encontrar una alternativa. Y en línea con esto hubo también más reacciones de la política, del peronismo en particular. El viernes tuiteó Cristina, también habló Axel. Bueno, y se fueron pronunciando varios en las últimas horas. Milei sigue a fondo en su guerra moral. Villarroel salió al cruce de Fabiola Yáñez. Hay como una nueva línea ahí de sí, todo bien, pero yo no me olvido que tal y tal cosa, ¿no? Sí. Esa es un poco la línea de estas horas de Villarroel y otros, ¿no? Sí, Guadalupe Vázquez, Claro, también esa algunos línea. periodistas. Bueno, el tuit de Cristina también el viernes. Alberto Fernández no fue un buen presidente, tampoco lo fueron Mauricio Macri y Fernando de la Rúa, solo por mencionar a los que se desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología, ¿no? Arranca ahí, ubicando a Alberto Fernández en la línea histórica de Macri y de la Rúa. Que la verdad que en este caso Macri sí que no tiene nada que ver, digamos, en esta Sí. bueno, fue el famoso pero Macri, que utilizó Cristina también para explicar que, dice, las imágenes que vimos, transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera recriminación de la denunciante son otra cosa. Las fotos con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Ese tal vez uno de los fragmentos más duros, ¿no? del tuit de Cristina. Permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza. Bueno, después dice que la misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos. Bueno, también por lo menos 2 veces hace algún tipo de autorreferencia también Cristina sobre su situación, en un tuit que llegó el viernes por la tarde y también dando como por finalizado el asunto de todo lo que acá sucede es responsabilidad de Alberto Fernández. Sí. Y tratando de poner un dique, ¿no? Como un dique de especie de dique de contención para que esto no avance sobre el peronismo en general. Esto de todos los peronistas son tal cosa, ¿no? Que es un poco el dispositivo de estas horas, claramente. Por supuesto. Es Mira si se la van a perder. es evidente y es cuestión de repasar un poco las editoriales de este fin de semana, prender un rato la tele y te vas a dar cuenta que
van por el peronismo en su totalidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, habló Axel Kicillof con C5N, se refirió a la denuncia de Fabiola contra Alberto de esta manera. Dije lo que me está pasando de manera muy directa. Creo que esto tiene que tener una prontísima resolución de la justicia, que hay que tener también un tratamiento respetuoso, que no es lo que efectivamente se está viendo con la revictimización y fotos impropias y cuestiones así. Creo que es un tema de una denuncia muy grave que tiene que tener una resolución lo más rápida posible. Obviamente que haya justicia, pero con perspectiva de género. Bueno, eso fue en La Rioja. Ahora vamos a volver sobre lo que allí pasó. Habló esta mañana acá Agustín Rossi en RE con Lautaro Maislin y sobre esto de lo que hablábamos, ¿no? Dijo que hay un embate contra el peronismo, pero que a pesar de todo seguirá siendo la fuerza opositora al gobierno de Milei. En los principios de años el movimiento, en los principios de la democracia, el movimiento de derechos humanos. Dicho esto, lo otro que quiero decir es que noto que hay, a partir de esta situación, un embate contra el peronismo, ¿no? Se intenta presentar al peronismo como un cuerpo derrotado, putrefacto, y entonces empieza el carroneo. Yo quiero decir una cosa, ¿no? El peronismo ha superado instancias muchísimo más duras que la que nos toca vivir en este momento, ¿no? Tuvimos 18 años con Perón en el exilio sin saber si Perón podía volver, con nuestro movimiento proscripto, que con el solo hecho de decirte que eras peronista podías ser llevado a la cárcel, y después tuvimos 7 años de dictadura en donde fueron asesinados más de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y en cada una de esas circunstancias el peronismo la superó. Y la superó porque nadie empieza a militar en el peronismo solamente por un hombre o por una mujer. En general uno empieza a militar por un sistema de ideas, un sistema de valores que el peronismo defiende. Y que yo creo que la defensa de esos valores sigue siendo el motivo por el cual muchos ahora seguimos militando. Entonces, bien, ahí está Agustín Rossi, ex jefe de gabinete, ex compañero de fórmula de Sergio Massa el año pasado, y planteando un camino posible, que es valores e ideas, no personas. Bueno, de fondo está en este escándalo la voluntad y el deseo de muchos de que signifique el final del peronismo para siempre, ¿no? Cada tanto decretan ese fallecimiento y por lo general, hasta ahora al menos, nunca ha llegado. En el camino de la reconstrucción peronista hubo un acto en La Rioja el viernes que mostró ahí una intención de pensar hacia adelante. Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires y La Rioja, Axel Kicillof y Ricardo Quintela, firmaron un acuerdo para avanzar en la cooperación entre las provincias, uno de los acuerdos que viene firmando Axel con distintos gobernadores, pero acá lo que se ve es una apuesta, ¿no?, hacia adelante. Son dos de los gobernadores peronistas que más se oponen al gobierno de Milei, y a partir de este acuerdo encaminan también una alianza política. No es casualidad que Buenos Aires y La Rioja encabecen el ranking de las provincias más afectadas respecto de las podas de transferencias de recursos desde el gobierno nacional. El acuerdo se formalizó en el marco de la jura de la nueva Constitución riojana, que establece derechos de cuarta generación como, atención, la renta básica universal, paridad de género, entre otras. Habló Kicillof en el acto, dijo que cuando hay un gobierno nacional que se borra y deserta, las provincias se unen y colaboran para representar los intereses de un pueblo profundamente federal. Senadores y senadoras nacionales, venimos hoy a plantar bien firme una bandera que están intentando destruir y avasallar, que es una bandera importantísima y central para la historia de nuestra República. Y esa es la bandera del federalismo. Federalismo que oía cómo celebra el pueblo en su himno. Federalismo reconociéndole a los municipios su coparticipación. Y eso que hoy nos quieren negar cuando dicen que van a fundir a cada una de las provincias. Le respondemos así: Argentina es federal. Bueno, ahí Kicillof, que viajó con buena parte de su gabinete. Hubo otros 6 gobernadores que enviaron a sus vices. También participaron representantes de Sergio Massa, también senadores como Juliana Di Tulio y Oscar Parrilli, muy cercanos a Cristina Kirchner, ahí en primera fila, al lado de Quintela. También viajaron 25 diputados, otros 14 senadoras, es decir, una postal que hacía rato no se veía en el peronismo, un intento claramente ahí de mostrarse
con algún tipo de sobrevida, ¿no? Por supuesto que no alcanza con un acto, una foto y discurso, ¿no? Y acá hay por delante un trabajo crítico, ¿no? Muy Sí, profundo claro. y necesario por parte del peronismo, porque viene de una derrota electoral, pero también una derrota política, y por estas horas también de una derrota moral, que es algo de lo que vamos a hablar, porque también es parte de la conversación, ¿no? Hoy la discusión se está dando esencialmente en el terreno de lo moral. Es ahí donde plantea Milei y los libertarios la batalla, y bueno, con estos hechos de las últimas semanas, de los últimos días, bueno, no colabora. Por supuesto que no termina en esa foto, en esos videos, en esos hechos, la historia del peronismo, que es lo que desean algunos, ¿no? Pero por supuesto que no colabora tampoco para transformarse en una alternativa. Bueno, mientras tanto, Quintela se posiciona para presidir el PJ Nacional, aunque luego se echó a rodar también el nombre de Guado de Pedro como eventual rival. Quintela aspira ahí a unir a todos los sectores en la tarea de la organización. Es uno de los nombres que suena para hacerse cargo de la presidencia del PJ. Para eso habrá que ir a elecciones. Mientras tanto, otros personajes del amplio mundo peronista, hizo ruido también en las últimas horas una declaración de Sergio Berni, que también salió a decir, al igual que Guillermo Moreno, que quiere a Villarruel en su equipo porque es nacionalista y peronista. Incluso me parece que el debate no es si nosotros estamos cerca de la doctora Villarruel, sino la pregunta es si la doctora Villarruel está cerca de este gobierno. Yo creo que no. Yo creo que la doctora Villarruel, y aparte lo ha expresado ella, y también en oportunidad hace varios meses que me han preguntado, lo he expresado yo. Yo a Villarruel la quiero en mi equipo, pero porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista, que es lo que hoy este proyecto, ni siquiera proyecto, es lo que hoy este gobierno tiene una carencia absoluta, y por eso la entrega irrestricta no solamente de nuestros bienes, sino de nuestra soberanía a través de ese proyecto de ley base, que no es más. Incluso me parece que... Bueno, ahí está Sergio Berni diciendo que quiere a Villarruel en su equipo, ¿no? No es el único, ¿no? Ya algo similar había dicho Guillermo Moreno. Y hay como un sector del peronismo que ha interpretado que lo que requiere la época es más derecha, ¿no? Entonces, que la salida es por derecha. Bueno, en esa discusión y en esa disputa están los distintos sectores del campo popular. Por supuesto, esto no se salda con, insisto, con declaraciones en los medios. Acá esto va para largo, ¿eh? Los que crean que esto se reconstruye rápido, Claro. esto va para largo y lleva rato. Me interesó mucho este fin de semana la nota de Juan Monteverde y Karen Tepp en Página 12, titulada Destrucción Total. Recomiendo que la busquen y la lean. Están también en las redes de Juan Monteverde y Karen Tepp. Concejales rosarinos de Ciudad Futura, ¿no? que bueno, están allí también impulsando en este caso una renovación generacional. Dicen que es necesario y es el momento para dar el salto generacional. La nota de Juan y Karen, Destrucción Total, habla de lo que decíamos recién: derrota electoral, derrota política y derrota moral. El campo crítico vive momentos tristes, ideas y valores justos en manos de indignos y especuladores terminan siempre condenando las banderas por las que peleamos. Pero tampoco nos engañemos, esto no es solo un problema de nombres propios, el problema es la cultura política que todos de alguna u otra manera sostenemos y hay que dejar de sostener y hay que hacerlo ahora. Es una larga nota interesante que plantea posibles salidas a esta crisis, ¿no? Casi existencial que atraviesa por estas horas el campo popular. La dejamos ahí para que simplemente quien tenga la inquietud vaya y la lea, porque me parece un aporte. Cambiamos de tema, pasamos al paro universitario que comenzó en el día de hoy, en el arranque del segundo cuatrimestre en las universidades nacionales, que se posterga entonces por una medida de fuerza de los gremios docentes y no docentes que reclaman, básicamente, que desde diciembre sus salarios perdieron un 50% contra la inflación. Ahí la Federación de Docentes de las Universidades explicó que su plan de lucha incluye el cese de actividades de hoy, más 2 jornadas de visibilización del conflicto que serán mañana y pasado, y un paro de 48 horas para el 20 y 21 de agosto. Bueno, ahí los sindicatos rechazaron la propuesta de recomposición salarial del gobierno nacional. Hubo una reunión el viernes, les ofrecían 3% para agosto y 2% para septiembre. Imagínate que te sentás, dices, che, venimos perdiendo 50% en los últimos 6 meses. ¿Qué me Ok, ofreces? 3% y 2%. No, esos 5, porque Claro. 50 dije Te yo. falta un 0. Bueno, en esa están, ¿no? Claramente por encontrarse debajo de los índices inflacionarios, los trabajadores docentes y no docentes rechazaron esa oferta y hoy hay paro universitario. Continúa también el paro de aceiteros. Mucha atención a esto, se lo venimos contando desde la semana pasada. Habló el secretario de Salud de la Federación Aceitera, Marcos Pozzi, y explicó
las razones del paro del sector. Si nosotros levantamos la medida, yo creo que el país se levanta, pero más que nada porque nosotros levantaríamos la medida con ese salario que te digo. Y ese salario que te digo es el que verdaderamente queda acá, queda en la despensa del barrio, queda en donde le compramos zapatillas a los pibes nuestros, en el restaurante que vamos el sábado a comer una pizza, ahí queda esa plata. Los que evalúan en términos de divisa una huelga nuestra son los que después terminan evadiendo, haciendo movimientos entre varios países para evadir impuestos. Entonces, yo creo que en ese sentido le haría mucho bien que se levante la huelga si se consigue el salario y si los casi 20.000 trabajadores aceiteros que hay en el país pueden seguir inyectándole a la economía interna, barrial, zonal o de los pueblos. Va a ser mucho más efectivo eso que lo que se piensa a partir del ingreso de dólares a un Estado nacional que hoy no sabemos qué es lo que pretende hacer. Bueno, ahí la postura de la Federación Aceitera, esto en relación a que es un paro que efectivamente afecta el ingreso de divisas, ¿no? El sector agroexportador es hoy el principal, la principal vía de ingreso de dólares y bueno, por supuesto esto... Va a ser un agujerito. Y sí, pero bueno, lo que dicen los tipos, mirá, sí, pero no puede ser esa la condición de negociación. Claro. Estamos hablando de nuestros salarios. Bueno, atención porque también aumentó el bondi. Desde hoy rige un aumento del 37% en los colectivos del AMBA. Ya tempranito pasaste la sube en el bondi y dijiste, opa, qué casta que soy. Lo estás sintiendo. En los primeros 8 meses de gestión de Javier Milei, el precio del colectivo aumentó un 600%. Pero no aumenta solo en el AMBA, porque también siempre está esta discusión de, pero en el AMBA pagan menos. Y a nosotros acá en Córdoba no sé cuánto. Bueno, en Córdoba también aumentó, en varios puntos del país, y se están viendo protestas. Informa Cadena 3 de Córdoba esta mañana, quejas y enojos de los usuarios tras la suba del boleto urbano en Córdoba. Los usuarios de transporte urbano de pasajeros expresaron sus quejas y malestar tras el reciente aumento del boleto que pasó de 700 a 940 pesos, lo que representa un incremento del 34%. Esta suba se implementó el sábado, pero muchos se enteraron de la actualización, claro, al momento de pagar, justo al momento de tomar el colectivo para ir a trabajar este lunes, cosa de arrancar bien tranquila semana, ¿no? Para el lunes de catarsis. Pero atención con lo que empieza a suceder con el transporte, ¿eh? Presten la atención. Vean y escuchen lo que sucedió en Constitución. Esta es la estación Constitución de trenes. Sí. Un ¿Qué es esto? lugar ¿Una protesta? neurálgico del transporte público en Constitución. La policía detiene a una persona. Escuchen, ese quilombo que hay ahí. Fue luego de que la policía detiene a una persona que había cruzado el molinete sin pagar. Sí. El resto de los pasajeros empieza a intervenir y empieza a protestar. Piden que lo libere y se pica. Ya la situación, si ustedes escuchan, eso es gente yendo contra la seguridad del lugar para que liberen al tipo que a había salvar a cruzado la un molinete. persona, Claro. a salvar el compañero que saltó el molinete. Fui a gorra, le grita a la gente. Bueno, Clásicos. y ahí está. Los clásicos, ¿no? Sí. Los viejos hits. Ahora, presta atención a esto. El gobierno puso personal de seguridad para que la gente no se mande sin pagar, pero se olvidaron de pagarle a los que controlan a los que pagan. Oh, mira, Bueno. pucha, oh. Escucha. Que puede salir mal. Entonces están los trabajadores de prevención en el hall de Constitución protestando porque no les pagan. Son los que están ahí puestos por el gobierno para controlar que otros paguen. Como una escalera, ¿no? De injusticias. Escucha. Una ronda de los trabajadores de prevención. Ese video de la semana pasada, no sé si no lo grabó Lautaro, Lautaro Ricardo, me parece, está publicado por el Destape en sus redes. Pero ustedes se dan cuenta de la pintura, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo que representa Tremendo. esto. Sí, sí. El gobierno aumenta 600% el transporte público. Hay gente que empieza a cruzar los molinetes sin pagar. Entonces el gobierno pone seguridad para que la gente no pase sin pagar. Pero no le pagan a los que tienen que controlar que la gente pase sin pagar. Es extraordinario. Hay una sensación incluso en esa situación, digamos, de la gente interviniendo porque están deteniendo a un chico, no sé Sí, qué. sí. Pobres contra pobres, porque Totalmente. el cana debe ganar poco y Nada. nada. ¿Cuánto le puede Los pagar? tipos que hacen los controles nada, están manifestando. Claro. El que no paga el boleto no lo hace a propósito, no le alcanza la plata, o sea, eso están seteando. Bueno, y eso empieza a suceder, y atención con ese tipo de
episodios, ¿no? Que empiezan a ocurrir. Acá estamos viendo en el transporte público y no es el único de las últimas semanas. Bueno, mira esto. ¿Cuánto aumentaron las tarifas y servicios desde que llegó Milei a la presidencia? Ay, no, pero todo junto no me lo digas. Mira, el CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, hizo un comparativo de cuánto aumentó todo en general. El gas, por ejemplo, de noviembre de 2023 a ahora, 2.900 pesos a 18.600 pesos. La electricidad de 3.300 en noviembre a 21.300 actualmente. La factura media mensual de AISA sin impuestos zonal medio, agua y cloaca, de 5.000 a 19.000. Sí. Por ejemplo, ¿tenés personal? Personal, 300 megas con descuentos. El teléfono. Sí, no, de 13.000 pesos a 17.800 pesos. Sí, si te hacen el espectacular descuento, pero el descuento más espectacular eso. El personal 5G pasó de 7.000 a 25.000 pesos. Sí. Un plan estándar de Netflix, por ejemplo, de 4.800 pesos a 11.590 pesos. Lo voy a dar de baja. El colectivo en el AMBA, bueno, de 53 a el nuevo aumento ahora, que pasó de 270 a 300. A 300, bueno, en fin. Ah. ¿Qué más? Por ejemplo, el subte. Pasó. El subte es tremendo. tremendo, de noviembre a hoy pasó el subte de 74 pesos a 650 pesos. El tren en la primera sección del AMBA de 24 a 200. Y también el peaje, por ejemplo, una autopista, hora no pico, pago manual de 250 a 600 mangos. Es increíble. Tremendo, ¿no? Sí, Es increíble. Cosa que, además eso, pienso no solamente en la nafta, en los peajes, la gente que tiene que venir en auto a la capital federal o bueno, tiene que pasar por alguna autopista. Es increíble. No entiendo cómo esto está aguantando. Pero además todo mucha guita. Costo de vida irreducible. Totalmente. Para trabajadores. Para los que laburan con los autos, con sus camionetitas. Y por ejemplo, la tarifa de un plan de celular. Sí. Para muchísima gente es laburo eso. Sí, obvio. Es que hoy en día es laburo. Es fundamentalmente trabajo, ¿no? No es laburo pelotear en Instagram, ¿ves? Para muchos la herramienta de trabajo, ¿no? Sí, y es estar conectado. O sea, hoy en día no se puede pensar trabajar a alguien sin eso. sin un teléfono celular. Claro, que tienen que llamar, lo que sea. Todo lo que es el laburo de plataformas y demás, digamos, es el laburo, digamos. Si no no estás conectado, no laburás. Bueno, mira esta encuesta. El temor a perder el empleo crece como preocupación entre los argentinos. Hay una encuesta mundial, una investigación global que le preocupa al mundo, desarrollada por Ipsos, que es líder mundial en investigación de mercado, y pregunta en todos los países si su país va en la dirección correcta o por el camino equivocado. En la Argentina, esta investigación, que abarca 29 países, más de 25.000 adultos de entre 17 y 74 años, es decir, bien representativa, señala respecto de la percepción sobre el rumbo correcto o equivocado de sus países y marca que en la Argentina es un país dividido casi en partes iguales. La novedad es que aparece el temor a perder el empleo entre las preocupaciones, incluso amenazando con desplazar a la inflación como mayor inquietud. En Argentina, dice esta encuesta, la opinión está dividida casi a la mitad. El 51% considera que el país va en la dirección correcta, mientras que el 49% opina lo contrario. O muy a favor o muy en contra, ¿no? Parece ser la sensación. Y esa dinámica de nada en el medio es un poco también la que fogonea al propio gobierno, ¿no? En el medio no hay nada. En el medio no tiene que haber nada. Tensar hacia los extremos y a ganar o morir, ¿no? Sí. Bueno, está justamente con los periodistas a los que ataca, digamos, apunta a eso. Apunta a eso claramente. Al centro. Sí, romper el centro y tenés que definir. Para un lado, recién se la agarró con Diego Leuco, ponele. Ya con cualquiera. Claro, por eso te digo, cuanto más cerca, más le da. Claro. Bueno, otra noticia de la crisis de Milei. Cayó un 40% la demanda de frutas y verduras por la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor. Se redujo el consumo según un informe de la CAME de este fin de semana. Como en general son productos perecederos, la situación forzó a minoristas y mayoristas a resignar parte de la renta, es decir, a perder o a vender por menos, con tal de que no se le pudra la comida. Los precios de los agroalimentos en julio se multiplicaron por 3 veces entre el campo, el origen, y la góndola, que es el destino. Es decir, el consumidor pagó 3 pesos por cada peso que recibió el productor, ¿no? Ahí también castigo no solo a los consumidores, sino a los productores. Según explicaron desde la CAME, en el aumento de los precios influyeron las heladas y el frío extremo del mes pasado y las subas de insumos dolarizados como transporte, logística, arrendamientos, combustibles
y salarios, entre otros. Es lo que dicen desde la CAME, que públicamente la posición institucional es casi un oficialismo nivel Conan, pero después todos sus informes muestran que la situación es bien crítica, ¿no? Es llamativo. Sobre el ajuste de Milei, también una noticia de estas horas. Un informe del Instituto Yeral, que es la Fundación Mediterránea, el Poder Económico de Córdoba, emitió un informe financiero del sector público nacional. Dice que de los últimos 64 años, la mejora, entre comillas, más importante del resultado financiero del sector público nacional, es decir, el ajuste que se dio en el primer semestre de 2024, es equivalente a 5.6 puntos del PBI, el más grande en 64 años. De los últimos 64 años, este semestre es el de mayor ajuste. No es por ahora el más grande de la historia de la economía mundial, pero el Yeral dice sí, de los últimos 64 años. Se explica básicamente, y acá es donde está el punto, vos podés llegar a un equilibrio fiscal, a un superávit fiscal de distintas formas. En el caso del gobierno de Milei fue a través del ajuste, especialmente en gastos de transferencia, que son jubilaciones, subsidios por tarifas, lo que venimos contando, transferencias corrientes a provincias, es decir, ahí es donde está el mayor ajuste de la historia argentina, entre comillas. En jubilaciones y en tarifas de transporte, especialmente, y en transferencias a las provincias. A diferencia de otros momentos de resultados similares, de fuerte ajuste, en los 8 años que se observaron mejoras importantes en el resultado financiero, entre el 61 y el 2024, solo en 3 ocasiones el ajuste en el gasto aportó más que la suba de los ingresos, siendo el caso más destacado el del primer semestre de 2024. Es acá entonces lo que se explica, que este superávit es a base de ajuste en jubilaciones, transporte, en la casta que no iba a pagar el ajuste. Bueno, más bien todo lo contrario. Vos podés llegar a equilibrios fiscales aumentando ingresos. Sí. Bueno, no, acá lo que decidieron es que fuertemente se pague a través de comer en las jubilaciones, sobre todo los de la mínima, entre otros puntos que estamos viendo y que tienen que ver con lo que venimos contando recién, de aumento en el costo de vida, más allá del planchazo que está vendiendo como logro el gobierno, que es básicamente recesión para parar la inflación. El miércoles vamos a tener el dato y vamos a ver si efectivamente continúa esa desaceleración de la que hablan. Bueno, ya para ir finalizando lo que pasa en la Argentina, antes de meternos en Venezuela, los libertarios amigos de Astiz sigue siendo tema de agenda. Allanaron el penal de Ezeiza por la visita de diputados de la Libertad Avanza a genocidas en el marco de la causa. Por esta visita, el viernes pasado, la justicia allanó el penal de Ezeiza y secuestró el libro de ingreso de la ex Unidad 31. Fuentes judiciales confirmaron a El Destape la medida judicial. Se incautaron filmaciones de las cámaras de seguridad. En la causa se unificaron las denuncias del abogado Pablo Yonto y el fiscal Félix Kraus y la diputada nacional Lourdes Arrieta, que es para determinar qué pasó en esa visita, quiénes son los responsables y cómo se originó, cómo se dio y quiénes habilitaron esos encuentros. El lunes pasado, el juez federal Ernesto Kreplak, que subroga uno de los juzgados de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre ese complejo penitenciario, recibió una presentación judicial del presidente del Tribunal Oral Federal número 5, Daniel Obligado, quien pidió que se investigue ese encuentro, el del 11 de julio pasado, entre los diputados y diputadas de la Libertad Avanza y genocidas en la cárcel de Ezeiza, entre ellos el célebre Alfredo Astiz. ¿Cuál es la posición del gobierno en esto? Habló Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo que hay detenidos por delitos de lesa humanidad sin sentencia y que la posición oficial del gobierno es señalar eso como una injusticia, pero intenta despegar al gobierno de la visita a Astiz. La posición que ha señalado varias veces el gobierno o integrante del gobierno ha sido la injusticia de que haya gente detenida sin proceso y sin sentencia. Por el otro lado, la actitud de algunos diputados de ir a visitar, yo entiendo que ha sido más con el sentido de visitar a estos detenidos. Ahora se lo ha puesto como que se lo ha ido a visitar a Astiz. Yo no, la verdad es que no he estado con estos diputados conversando sobre el tema, pero si ese fuera el caso, estoy absolutamente en desacuerdo. Bueno, ahí está la posición oficial, al menos de Guillermo Franco, una especie de primera voz oficial de Casa Rosada al respecto. Algo dijo muy al pasar a Adorni, pero viene a ser esta la posición del gobierno. ¿Por qué Villarroel no saltó? Me rompe las pelotas, dice la diputada libertaria Lilia Lemoine. Esto refuerza las internas dentro de la Libertad Avanza. Dice ella que ni en pedo visitaría a Astiz y aseguró que los diputados que lo hicieron responden a Victoria Villarroel. Mira, lo voy a decir, me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Te estaba justamente a preguntar eso.
porque digo, ¿Se te ocurrió pensarlo vos? es un tema parecido. Es un tema de ¿Cómo lo que parecido? Fue su leitmotiv de campaña, claro, boludo. es un tema en lo que ella es experta. A mí Tiene un libro escrito. me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo ir a visitar a Astiz. Ni en pedo hubiera hecho eso. Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tienen derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran. Pero no es el leitmotiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, para que no haya violadores sueltos en la calle. Y un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarruel fueron a visitar a Astiz. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse. No, yo no la vi pronunciarse. No la vimos todavía pronunciarse, pero ¿cómo está esa interna, Sí. Picante, ¿eh? Bueno, Se las puso- diputadas que ella dice son de Villarruel son, entre otras, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, que son las que sostuvieron que fueron a la visita engañadas, sin Claro. saber a quiénes visitarían. Una se bajó a tiempo, la otra no se dio cuenta después y salió en la foto. Bonacci además reveló que la visita estaba preparada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, presidente del bloque en la Cámara de Diputados, quien todavía no habló. Todavía no hay explicaciones sobre cuál fue el rol de Martín Menem, Claro. etcétera. Hay muchas dudas ahí, ¿no? O sea, esto que intenta algún sector de los libertarios decir es toda de Villarruel, ojo porque empieza a afectar y tienen que dar explicaciones. O sea, hay como una idea distintos. que puede haber sido un cazabobos, digamos, para legisladores de Villarruel. Bueno. Y qué sé yo. O sea, alguien le puso la patita, decís vos. No, pero bueno, lo que O que pasa se es que tropiecen. eso puede, qué sé yo, puede suceder, o uno lo puede pensar si se tratara solo de esa visita. Claro. Bueno, si Ah. fue esa visita, bueno, a ver qué pasó en esa visita. Ahora, cuando vos ves que hay más reuniones y que hay un proyecto y que hay una idea de a algunos sí, a otros no, pero como empezar a establecer ahí matices de que algunos deberían ser liberados, porque no puede ser que por el solo hecho de haber sido militares estén presos tantos años, decir, no, pará. Entonces acá ya hay una cuestión que además habla en definitiva, de la identidad, tanto de Milei como de Villarruel, Sí. y de la posición que han tenido con este tema. Sí, Son bueno, reivindicadores del terrorismo de nada es Estado. casualidad. Y Claro. vos lo contabas, lo venías contando también a propósito de lo que decía Cecilia Moró, que no Sí. es solamente esta visita de Seiza, digamos, por hay eso, todo un claro. montón de cosas que se están investigando ahora y Y sobre lo que hablan faltan, de un plan más grande. y faltan respuestas. Todavía hay un montón de preguntas y también es ver qué va a suceder en la Cámara de Diputados. Silvia Los Penatos del PRO convocó a una reunión para el próximo jueves a las 15 al mediodía, en la que se abordará la visita de los diputados de la Libertad Avanza a los genocidas en la cárcel de Seiza. Y este tema va a tener que, en algún momento, encontrar algún tipo de repercusión institucional en la Cámara de Diputados. Supongo, ¿no? O tal vez no. Bueno, veremos. ¿Qué pasa mientras tanto en Venezuela, Ori? Venezuela, en el transcurso, déjame decirte primero que Sí. en el transcurso de la mañana también vamos a volver a poner el ojo en lo que está sucediendo en la Franja de Gaza después del bombardeo de una escuela que dejó más de 100 muertos. Sí. Pero por ahora, Venezuela, y decirles que la tríada latinoamericana, integrada por Brasil, Colombia y México, sigue encabezando los esfuerzos de mediación para tratar de encontrar algún tipo de salida a la crisis venezolana. Los presidentes de los tres países deberían reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro de manera virtual en el transcurso de esta semana. Así lo anunció el sábado el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, aunque queda por confirmar todavía la fecha. No está claro si ahí es un problema de agenda o es un problema de cintura política. A 2 semanas de las elecciones presidenciales, recordemos que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no dio a conocer todavía los resultados desglosados por centro y mesa de votación. El proceso electoral está entonces ahora en manos del Tribunal Supremo de Justicia, que admitió un recurso presentado por Nicolás Maduro para certificar los comicios. Y esta es otra noticia de estas últimas horas. Ya empezó a partir del sábado el peritaje de las actas entregadas por 33 de los 38 partidos. Algunos partidos, entre ellos por supuesto el de María Corina Machado, no quieren participar de ese proceso de escrutinio. ¿Por qué? Porque la oposición considera o califica el Tribunal Supremo de Justicia de mayoría chavista como un brazo ejecutor
del régimen. Recordemos, más allá de la palabra de la oposición, que a nivel internacional, AMLO, Lula y Petro, que no hacen ese tipo de valoración, digamos, de la justicia electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, sí advirtieron en el segundo comunicado conjunto que sacaron la semana pasada que el órgano competente en materia electoral en esta instancia es el Consejo Nacional Electoral. Me parece que es un contrapunto que es interesante tomar en cuenta. En todo este contexto, la oposición convocó a una gran movilización mundial, así la llaman, y la escuchamos a María Corina Machado. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía. Esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Bueno, la palabra de María Corina Machado, la figura opositora. Edmundo González está más bien en un segundo plano. En las últimas horas volvió a tomar la palabra, pero es verdad que quien encabeza la movilización, la presión interna y también la convocatoria a nivel internacional es ella. Para terminar, decirles, y esta es una información que trascendió en los medios estadounidenses, precisamente una información del diario Wall Street Journal que no ha sido confirmada de manera oficial y que dice que Estados Unidos habría ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro para que deje el poder. Recordemos muy brevemente, pero que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusa a Maduro de narcoterrorismo, una denuncia que hizo allí por el 2020 y ofrece una recompensa de $15 millones por su cabeza, por decirlo de alguna manera. Él y también un círculo cercano. Bueno, el diario estadounidense pretende que el gobierno de Joe Biden está poniendo todo sobre la mesa para tratar de persuadir a Maduro de que abandone la presidencia antes de enero. Ay, ay, ay. Amigos, amigas,